Descubre la verdad impactante sobre el origen de los africanos en la Biblia, nunca lo dijeron. En el desierto ardiente de Egipto, un grupo de ancianos se reunió en círculo. Sus ojos, llenos de sabiduría, chisporroteaban con secretos que llevaban siglos escondidos. De pronto, uno de ellos, con la piel arrugada como un pergamino antiguo, susurró algo que hizo temblar a los demás. La historia oculta, dijo. Nos han engañado sobre nuestras raíces. El viento huyó, como si quisiera robar esas palabras. La noche caía, y con ella la sombra de un misterio aterrador. En los rincones de antiguos códices y textos olvidados, se contaba de Hijo de Cam, un ancestro cuyos pasos resonaron en las tierras de África. Pero ¿quién era realmente? Se hablaba de su piel, su cabello, de su sabiduría. ¿Sabías que el primer rey de Etiopía, Menelik II, se decía que era descendiente de él? Las historias viajaban como ecos, llenando de asombro a aquellos que las escuchaban. Algunos afirmaban que su imagen había sido borrada deliberadamente de la historia. ¿Por qué? Eso nadie lo sabe. La tensión crecía, los corazones palpitaban, el aire se tornaba denso con preguntas sin respuesta. Imagínate. Un mundo donde la historia que conocíamos era solo una tapa sobre un abismo de desconocimiento. ¿Qué más se escondía detrás de las páginas de los libros sagrados? Los murmullos aumentaban, y como un trueno, surgió la inquietante idea de que las verdades mantenidas en la penumbra estaban a punto de salir a la luz. Cuerpos se inclinaban hacia adelante, ojos pegados al orador. ¿Sería posible que todo lo que se había creído por generaciones fuera solo una fachada? La mente se llenaba de imágenes, figuras, sombras que danzaban en la luz del fuego. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscripto sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aprieta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, el murmullo regresó, ahora un torrente de voces. Había un miedo palpable. Un miedo de ser olvidados, de ser ignorados. ¿Qué harían con esta información secreta? La luna brillaba intensamente, como un faro que guiaba las almas perdidas hacia la verdad. Un joven, con el corazón en la boca, se atrevió a preguntar, ¿qué pasa si la verdad es más aterradora de lo que pensamos? La mirada de los ancianos se endureció, el silencio se hizo pesado. ¿Qué decisión tomarían? ¿Estaban listos para enfrentar lo que vendría? El misterio apenas comenzaba. El silencio se rompió de inmediato, como un cristal que estalla bajo presión. Un anciano, de semblante grave y voz temblorosa, finalmente habló. A veces, lo que no sabemos puede destruirnos. La verdad es un arma de doble filo. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. Los demás asintieron, pero sus rostros reflejaban incertidumbre y temor. Durante siglos, hemos vivido en la sombra, ocultos entre mitos y leyendas. La historia que nos han enseñado es solo un velo que cubre una realidad más dura, agregó otra anciana, marcando su punto con un gesto dramático. Los relatos de nuestros ancestros fueron distorsionados y ocultados. Pero ahora, debemos elegir, enfrentarnos al legado que otros nos han impuesto o seguir en la ignorancia. El joven que había preguntado antes, cuyo nombre era Amani, sintió como su cuerpo se congelaba. Su mente era un torbellino de emociones. ¿Y si la verdad no solo destruyera la imagen que tenían de sí mismos, sino también la cohesión de su comunidad? Cada anciano en el círculo era un representante de una herencia cultural profunda que podría caer en pedazos. Hay quienes saben más de lo que nos dicen y quienes tienen miedo de hablarnos, añadió un tercer anciano, cuyas manos temblaban al sostener su bastón. Los poderosos lo han reprimido todo. Pero hay un texto antiguo, escondido en las catacumbas de la ciudad olvidada de Napata, que puede traer luz a nuestra oscuridad. Las palabras resonaron como un eco en el pecho de Amani. Napata.
Un lugar de leyendas, donde se decía que se encontraban los secretos de los antiguos reyes, los verdaderos descendientes de Cam. La tensión en el aire era palpable, como si cada respiración que daban los ancianos marcara un compás hacia lo inevitable. Pero llegar allí no será fácil, advirtió una anciana. La ruta está sembrada de peligros. Y hay muchos que no quieren que descubramos la verdad. Aquellos que tienen el poder no descansarán hasta que esto sea de nuevo silencio. En ese instante, la decisión se pintó con colores vibrantes en el corazón de Amani. Si no se atrevían a buscar la verdad, corrían el riesgo de vivir en una sombra perpetua. Al mismo tiempo, una sensación de horror lo invadía. ¿Estaba dispuesto a arriesgar todo lo que conocía? ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Amani, su voz resonando con determinación. Si hay esperanza de que podamos reconciliar nuestra historia, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Los ancianos intercambiaron miradas pesadas, y en ese momento de silencio, un sentimiento de comunidad se enraizó entre ellos. De repente, la decisión de abrazar lo desconocido se hizo eco en sus mentes, transformándose en un compromiso colectivo. Partiremos al amanecer, dijo el anciano que había iniciado la conversación. Pero con cada paso, debemos estar preparados para enfrentar no solo la historia que se nos ha ocultado, sino también a quienes intentarán detenernos. La verdad, una vez revelada, puede cambiarlo todo. Mientras los ancianos comenzaron a planear los detalles de su viaje, Amani sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La oscuridad se aferraba a la noche, pero en su corazón, la posibilidad de algo grandioso comenzaba a florecer. La próxima jornada podría traer consigo revelaciones asombrosas o terroríficas. Sin embargo, a medida que la oscuridad se espesaba, una figura oculta observaba desde las sombras. Un conjunto de ojos destilando malevolencia. ¿Qué decidiría hacer aquel misterioso observador? La pregunta flotaba en el aire con la fuerza de un trueno. El misterio estaba lejos de arrojarse, y el camino hacia la verdad apenas comenzaba a dibujarse. Amani no pudo cerrar los ojos. La noche pareció alargarse, y cada sonido que llenaba la quietud era un recordatorio del peligro que acechaba. Tan solo unas horas antes, había estado lleno de sueños juveniles, pero la revelación de las catacumbas de Napata transformó esos anhelos en un torbellino de nervios. Aquí estaba él, a un paso de salir del confort de lo conocido, buscando una verdad que podría cambiar todo. Afuera, el viento silbaba entre los árboles, un lamento que impregnaba el aire con presagios. Secrets antiguos parecían moverse entre las sombras, y la figura oculta en la distancia solo aumentaba la inquietud. ¿Quién era? ¿Un amigo? ¿Un enemigo? Las dudas de Amani se entrelazaban con un deseo ardiente por entender su herencia perdida. Al amanecer, el campus de los ancianos se despertó con un aire de determinación. Amani se unió al grupo con la mirada fija en el horizonte. Las palabras del anciano resonaban en su mente: la verdad puede cambiarlo todo. Estaba listo para enfrentarse a aquella verdad, con riesgos tan terribles como su promesa de libertad. La partida se convirtió rápidamente en un ritual, un símbolo de esperanza en lo desconocido. Amani se sintió un parte de algo más grande, como una chispa en una hoguera, ardiente y vital. Siguieron una senda polvorienta, donde cada paso resonaba como un eco de los que habían caminado antes que ellos, dejando huellas invisibles en la tierra, pero el tiempo no les daba tregua. Mientras más se adentraban en el bosque, una sensación extraña de ser observados comenzó a apoderarse de Amani. Los ancianos hablaban entre ellos, compartiendo viejas historias sobre Napata, pero su voz se desvanecía en el fondo de su mente, incapaz de sacudirse el inquietante sentimiento que lo acosaba. ¿Escuchan eso?, preguntó uno de los ancianos. Todos se detuvieron. El murmullo del viento fue sustituido por un profundo silencio, un silencio inquietante que se tensó entre ellos. Amani dio un paso hacia adelante, el pecho apretado. ¿Qué sucede? ¿Qué hay aquí? Su pregunta marcó la atmósfera, y los ancianos intercambiaron miradas cargadas de significado. El anciano principal, con el bastón aún firme en sus manos, asintió. Algunas sombras no desean que lleguemos a Napata. Cuidado, Amani. Hay ojos en cada esquina. El grupo remontó el camino, los ojos en alerta máxima. A medida que avanzaban, los densos árboles parecían cerrarse a su alrededor,
como si la naturaleza misma no deseara que cruzaran más allá de su límite. La tensión era palpable, el sudor goteaba en las sienes de Amani, el estómago en un nudo. De pronto, un grito desgarrador rompió el aire. Un anciano que había estado al frente del grupo cayó al suelo, su rostro pálido como la luna. Una sombra se movió rápidamente, un destello oscuro que desapareció entre los árboles. Atrás, gritó otro anciano, mientras todos retrocedieron. El horror y la confusión se apoderaron de Amani. ¿Quién o qué había atacado? ¿Era un mensaje? Las advertencias de aquellos que sabían más comenzaron a cobrar vida de forma aterradora. La figura de la sombra emergió de entre los troncos, y todos quedaron en shock. No deben continuar. No deben saber, resonó una voz profunda, retumbando como un trueno en el aire. Amani sintió el corazón latir con fuerza, la adrenalina corriendo por sus venas. El destino del grupo estaba por cambiar de una manera que ni siquiera podía imaginar. Cuando pensó que todo era una pesadilla, la oscuridad se adueñó del sendero. La realidad se fracturó, y el futuro que parecían controlar se desvaneció en nebulosas de incertidumbre. La verdad que esperaban iba acompañada de amenazas fabulosas. ¿Podrían seguir adelante a pesar de todo? ¿Qué secretos les esperaban en las catacumbas de Napata, y a qué costo? La verdad estaba cerca, pero la sombra también. Amani sintió que el eco de la voz retumbaba en su pecho, como un tambor marcando el paso de sus miedos. La sombra, que seguía oculta tras los árboles, parecía cada vez más tangible, pulsando con una energía inquietante. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué esa amenaza? La pregunta latía en su mente, como un mantra repetido. Atrás, todos, gritó otra vez el anciano de bastón, imperativo y decidido. Los miembros del grupo se agacharon, formando un círculo protector alrededor del anciano caído, cuyo aliento se volvía más tenue. Amani podía ver sus ojos cerrados, un torrente de vida que parecía apagarse. La adrenalina le quemaba en las venas, y en su pecho crecía un coraje alocado que desafiaba el miedo. «Debemos irnos, ahora», exclamó uno de los ancianos, la voz temblorosa quebrantada por pánico. Pero, en ese instante, Amani sintió que la sombra estaba más que presente, parecía alimentarse de su miedo. «No, espera», dijo, su voz resonando con una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. «Tal vez sabe algo, tal vez eso es lo que nos han mantenido alejados de la verdad». «¿Estás loco?», interrumpió un anciano. «No podemos quedarnos aquí, es una trampa, lo sabes». Esa lucha interna entre avanzar o retroceder pulsaba en el aire, casi tangiblemente. Las miradas se encontraron, y Amani las sintió como llamas pixeleadas que lo quemaban. Si todas esas historias eran ciertas, si Napata era más que un mito, entonces esta verdad era algo que le llamaba, que no podía ignorar. La sombra se movió de nuevo, esta vez más cerca, y el grupo retrocedió, sintiendo el frío gélido de su presencia. Fue en ese momento que se dio cuenta de algo crucial. «Es una advertencia», gritó, su voz sobresaliendo el murmullo del bosque. «No solo estamos en peligro». El anciano cayó porque sabía algo que no deberíamos. Una mirada de asombro cruzó por las caras de sus compañeros, y con ella, el peso de la decisión se hizo cada vez más real. ¿Qué esperaban encontrar? ¿La verdad detrás de su historia, o la destrucción de su vida tal como la conocían? Amani sintió un nudo en su estómago. Su destino se entrelazaba con el de todos ellos. ¿Qué somos capaces de sacrificar por conocimiento?, volvió a cuestionar. Un silencio pesado los rodeó. Por un instante, el bosque pareció escuchar. Los árboles se mecieron suavemente, como si se inclinaran para escuchar su declaración. Amani respiró hondo, tomando la decisión ante el peligro inminente. Si la sombra se interpone en nuestro camino, no podemos dudar. La única forma de sanarnos es enfrentando aquello que nos aterra. Con esa convicción atronadora, dio un paso hacia adelante, impulsando a los demás a seguirle. El miedo parecía disminuir, simplemente porque habían elegido un camino. «¿Quién eres?», resonó la voz profunda de la sombra, esta vez bajo, casi íntima. Las palabras parecían moverse con cada hoja que caía, y sus ojos brillaban con un destello inquietante. «Nuestras voces no se callarán».
Vamos a un lugar donde la verdad reposa, y nuestra historia espera. Atrévete a rebelarte, replicó Amani, más firme de lo que se sintió nunca. La sombra se inclinó, un momento de silencio golpeó el aire como un suspiro contenido. Amani se dio cuenta de que no solo la sombra observaría, sino que había algo más entre ellos, un eco ancestral que esperaba ser despertado. Pero antes de que pudiera procesar lo que sentía, un viento helado arrasó el bosque. De repente, un eco de risas resonó, llenando la atmósfera de un escalofrío. La mirada de la sombra se intensificó, y una risa profunda brotó de ella, como un trueno que retumbaba. ¿Crees que puedes enfrentar a la verdad sin una prueba? La sombra se retorció, su forma comenzando a desvanecerse, pero su presencia, intensa y abrumadora, permaneció. Ven entonces a buscar lo que eres, pero recuerda, no todos están dispuestos a cargar con el peso de su historia. Amani sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Ya no había vuelta atrás. Con el aliento entrecortado, miró a sus compañeros, cada rostro iluminado por la determinación. Pero, al mismo tiempo, podía ver el temor reflejado en sus ojos, y allí, en el corazón del bosque, con la sombra desdibujándose en la penumbra y la incertidumbre creciendo, se dio cuenta de que la verdad no solo escondía secretos, sino también pruebas de su propia existencia. Estamos listos para enfrentar lo que vendrá, finalmente murmuró Amani, mientras la sombra desaparecía completamente entre la negrura de la noche. Con cada respiración, el peso de la incertidumbre aumentaba y la pregunta flotaba en el aire: ¿podrían descubrir la verdad o quedarían atrapados en la oscuridad de lo desconocido? La brisa cortante se llevó las palabras de Amani, dejándolas flotando en el aire como hojas secas en un otoño sombrío. El eco de la risa de la sombra resonaba en sus oídos, como un recordatorio de lo que estaba en juego. Sin embargo, el grupo no se movió aún. La sensación de inminente peligro crecía, como una tormenta que arrecia a la vuelta de la esquina. Amani observó las expresiones de los demás, algunos temblaban, otros mantenían la mirada fija en la oscuridad, esperando que algo, o alguien, se manifestara. Era una lucha interna visible en cada rostro, una batalla entre la curiosidad y el temor que cruzaba el bosque como susurros inquietos. Debemos seguir adelante, dijo uno de los jóvenes, con la voz temblando ante la incertidumbre. No podemos dejar que nos paralice el miedo. Su valentía encendió pequeñas llamas de resolución entre sus compañeros, y Amani se sintió impulsado por esa chispa. Instintivamente, dio un paso más hacia el umbral de sombras que parecían devorar la luz. Amani, espera, gritó una anciana, su voz llena de angustia. Pero ya no había tiempo para dudar. La sombra había insinuado una prueba y, tenía la certeza, no se detendrían hasta encontrarla. ¿Sería esa la manera de redimirse de su historia? La idea lo consumía, y Amani sintió que el eco del pasado lo llamaba. Mientras avanzaban, el aire se volvió más denso, como si cada paso que daban despertara recuerdos antiguos y oscuros. La vegetación del bosque parecía cerrarse a su alrededor, como si quisieran proteger ese secreto enterrado tan profundamente en la tierra. Las raíces desnudas y las ramas retorcidas parecían advertirles: algunos misterios están destinados a permanecer ocultos. Que si estamos cometiendo un grave error, murmuró otra voz, cargada de miedo. Amani sintió que la pregunta perdía fuerza, hundiéndose en el silencio. Era el grito ahogado de la duda que cada uno guardaba en su interior. Pero había algo en su determinación que no podía ignorar. Era una llamada, algo que ni siquiera sabía que había anhelado tanto. La sombra se había desvanecido, pero su eco pululaba por su mente. Amani recordó las palabras de su abuela sobre los que habían venido antes de él, aquellos que enfrentaron adversidades y nunca se echaron atrás. Gambusinos se alzaron en su memoria, momentos de resistencia que habían definido su linaje. Él debía ser uno de ellos, debía sacar a la luz la verdad. Entonces, una chispa de luz comenzó a brillar a lo lejos. Tenue, pero persistente, como una estrella contradiciendo la oscuridad. Se utilizaba como faro, guiándolos hacia el corazón del bosque, donde se decía que Napata esperaría. Vamos, sigamos la luz, exclamó Amani, infundido de un fervor renovado. La determinación en sus ojos reunió a los otros a su lado,
y en un impulso colectivo se lanzaron hacia adelante, el corazón latiendo alén con una mezcla de esperanza y terror. Al acercarse, un susurro antiguo pareció retumbar a su alrededor, cada palabra tan familiar como un canto lejano en una lengua olvidada. El aire se volvió más pesado, y Amani pudo sentirlo. Las raíces del pasado se entrelazaban a su alrededor, como si el tiempo pronunciara su nombre, pero justo cuando creyeron que alcanzarían la luz, un grito desgarrador cortó el aire como un cristal rompiéndose. No, Amani. Regresa. Era el anciano caído, su voz resonando a través del espacio, trayendo consigo una advertencia volcánica. Ante ellos, las sombras comenzaron a retorcerse, formando figuras que parecían recordar viejas historias de sufrimiento. «¿Que has despertado?», murmuró uno de los ancianos, su rostro blanquecino, los ojos desorbitados. Amani se detuvo en seco. La luz ahora se disipaba lentamente. Algo oscuro se movía en la penumbra, un nuevo ruido que vibraba con el horror de lo desconocido. ¿Había desatado algo que no podrían controlar? Esa podría ser la verdad a la que se enfrentaban. El miedo latía en el pecho de Amani. La prueba estaba cerca, más cerca de lo que habían imaginado, y con ella, las consecuencias de sus decisiones. Tenían que decidir. «¿Estamos listos para enfrentarlo?», preguntó Amani, su voz un hilo en la bruma que se estaba formando. Pero, en su interior, sabía que la respuesta cobraría forma solamente cuando se enfrentaran cara a cara con esa oscuridad profunda y las verdades enterradas que acechaban en su origen. Los murmullos aumentaron, pero entre ellos seguía la pregunta persistente: ¿valdría la pena el sacrificio? Las sombras se agitaron, mientras el grupo se preparaba para el desafío. ¿Qué desenterrarían en su búsqueda por la verdad? La tensión se cortaba en el aire, como una cuerda a punto de romperse. Amani sintió como el latido de su corazón competía con los murmullos a su alrededor. Las sombras parecían replegarse y luego aplacarse, como si esperaran el momento perfecto para atacar. A pesar del miedo que reverberaba entre ellos, una parte de él se sentía profundamente atraído por lo que iba a desvelarse. «Avancemos juntos. Si nos mantenemos unidos, no hay nada que temer», instó Amani, su voz resonando con un eco inesperado de autoridad. Con cada paso que daban, la luz se desvanecía y, al mismo tiempo, la sensación de vacío crecía. La oscuridad no era solo ausencia de luz, era una presencia palpable, que se podía casi oír respirar. «Esto es un error», murmuró uno de los ancianos, cubriéndose los ojos con las manos, como si pudiera detener la visión de lo que estaba por venir. «No deberíais estar aquí. No sabéis lo que provocarán». La respuesta pasó desapercibida entre el clamor de su inquietud colectiva. «Afrontémoslo, ya no hay vuelta atrás», dijo Amani con decisión, sabiendo que su determinación podría ser el único hilo de esperanza. Pero dentro de él, ese hilo amenazaba con deshilacharse al enfrentarse a lo que pudiera surgir de las sombras. De improviso, las figuras en la oscuridad empezaron a tomar forma. Entre sombras danzantes, surgían rostros familiarmente distorsionados, algunos conocidos por los relatos de sus abuelos. Eran imágenes de lo que había sido y lo que podía ser, caricaturas de su historia. La línea entre la realidad y el recuerdo se desdibujó. ¿Eran ellos? ¿Eran las almas que intentaban advertirles o quizás los que habían sucumbido al mismo destino? «Regresen. Lo que buscan no es lo que piensan», gritó otra anciana, con el rostro demacrado por el terror, sus ojos llenos de lágrimas que reflejaban los ecos de aquel pasado doloroso. «Necesitamos la verdad, lo que sea que eso signifique», aseguró Amani, sintiendo como el peso de su propio legado caía sobre él. Esa búsqueda no era solo suya. Cada uno de los presentes llevaba consigo heridas, expectativas y esperanzas que deseaban sanar. Entonces, la oscuridad pareció cobrar vida, enviando un escalofrío que atravesó su espina dorsal. Una figura emergió de las sombras, casi etérea, pero imponente. Sus ojos, carentes de parpadeo, brillaban con una profundidad abrumadora. El aire se volvió helado, y el grupo retrocedió involuntariamente. «¿Por qué han venido a perturbar el reposo de los caídos?», resonó la figura, con una voz que parecía encarnar el eco de 1000 tormentas. «¿Acaso desean abrir viejas heridas que jamás sanarán?».
Las palabras retumbaron en la mente de Amani, provocando que las imágenes de su historia personal y la de su pueblo se agolparan en su mente. La pregunta era atroz y directa: ¿estaban preparados para enfrentar el dolor que traería la verdad? Él negó con la cabeza, como si eso pudiera despejar lo inevitable. Pero, en el fondo, Amani sabía que no podía dar marcha atrás. Lo que enfrentemos, lo haremos juntos, afirmó, sintiendo que sus palabras unían sus fuerzas, aunque la incertidumbre aún diluía su voz. La figura pareció asombrarse, su rostro desdibujándose en la penumbra. La unión tiene poder, esa es la clave. Pero la verdad duele. Y sus corazones no están listos para lo que descubrirán. El grupo se detuvo en seco. Los murmullos retrocedieron a un silencio sepulcral. Cada uno sentía el peso de la advertencia. Con una osadía renovada, Amani miró a los ojos de sus compañeros, y sintió que esa unión podía desatar un fuego que nadie había conocido. Estamos listos. Juntos, enfrentemos la verdad. Pero justo cuando la figura comenzó a disiparse, como si respondiera a su decisión, el suelo tembló bajo sus pies, y el bosque resonó con una explosión ensordecedora. La bruma se alzó, llevando consigo el eco de risas distantes, pero esta vez no solo eran las sombras. Eran las risas de aquellos que habían caído en la batalla del pasado, risas que reclamaban su historia. Amani sintió como su corazón se encogía, la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Realmente estaban listos para los secretos que el bosque había guardado por tanto tiempo? ¿Podría la unión ser lo suficientemente fuerte para resistir lo que estaba por venir? El viento trajo consigo un eco lejano, un susurro que parecía llamarlos, hacia la verdad o hacia la condena. La incertidumbre se cernía, y el grupo se preparaba para descubrir el terrible precio que tendrían que pagar. ¿Eran dignos de la verdad? El siguiente paso sería decisivo. El eco de las risas resonaba en el aire, envolviendo a Amani y al grupo en una atmósfera de realidad distorsionada. Mientras el bosque temblaba, Amani sintió que las raíces de la tierra se retorcían, como si la misma esencia del lugar respondiera a su decisión. Las risas cambiaron, convirtiéndose en un lamento desgarrador que cortaba profundamente el alma. ¿Qué quieren de nosotros?, gritó una joven del grupo, con su voz temblorosa cargada de miedo e indignación. Su pregunta flotó en el aire pesado, buscando respuestas que parecieran eludirles. La figura espectral que emergió de las sombras observaba silenciosamente, su expresión imposible de leer. Amani se sintió atraído por esos ojos profundos que, fuera del tiempo y el espacio, parecían conocer el dolor y la gloria de su gente. ¿Está prohibido conocer nuestra historia?, interrumpió Amani con determinación, desafiante pero sin perder el hilo de la esperanza. Nos han mantenido en la oscuridad, anclados a un pasado que nunca entendimos. Ya basta. Necesitamos la verdad, independientemente del precio. Las sombras de aquellos que habían caído parecieron estremecerse ante su desafío, y la figura alzó una mano como si intentara calmar la tempestad. La verdad es un camino lleno de espinas y lágrimas. Pero si insisten, si buscan la esencia de quienes son, deben estar listos para las revelaciones que desatarán. Amani sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo, una mezcla de convicción y terror. Miró a sus compañeros, y en sus ojos veía el mismo fuego que ardía en su pecho. Estamos listos. No daremos un paso atrás. La figura asintió lentamente, su rostro comenzando a disiparse en la bruma. Entonces, que así sea, resonó su voz, ahora como un eco lejano. Pero recuerden, lo que está oculto no volverá a ser callado. La historia tiene sus guardianes y los secretos serán una carga que llevarán. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar de nuevo, pero esta vez no era un simple retumbar. Era un llamado. Amani sintió que la tierra lo reclamaba, lo sumía en sus profundidades, en una batalla de pasados que aún sangraban. Las sombras cobraron vida y bailaron a su alrededor, difuminándose hasta que comenzaron a formar relatos antiguos, historias de luchas y esperanza, de traiciones y valor. «Miren», gritó uno de los ancianos, señalando con temblor hacia una de las visiones. Las imágenes eran de su gente, en ceremonias antiguas y documentadas, sobreviviendo y prosperando allí donde la tristeza había encontrado su refugio.
Eran los cimientos de su legado. Amani, con el corazón latiendo con fuerza, se sintió abrumado por recuerdos que no eran suyos, sin embargo, sentía cada dolor, cada alegría. Las sombras giraron alrededor de ellos, formando un vórtice que parecía vereidenarlos en un viaje hacia el pasado. La luz se hacía cada vez más brillante, y parecía que cada paso que daban los acercaba más a la esencia de la verdad, pero en lo más profundo de su ser, una parte de él aún temía. ¿Y si lo que descubrían era tan aterrador que no podrían soportarlo? La idea lo paralizaba, pero el deseo de conocer su verdadera historia ardía más que el miedo. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era un súbito estallido de dolor que provenía del fondo del vórtice. «Detengan esto», suplicó una voz familiar. «No deberían haber venido aquí. La verdad puede ser mortal». Amani se detuvo en seco, con el corazón en la garganta. Su mente se llenó de dudas. ¿Estaban realmente listos para enfrentar lo que podría cambiarlo todo, incluso los recuerdos más queridos? Las caras de sus compañeros estaban ennegrecidas por el miedo. Mientras el vórtice pulsaba a su alrededor, retumbando con el eco de la historia, se dio cuenta de que la decisión del grupo debía ser unánime. Necesitaban fortalecer su espíritu, aunque la oscuridad presionase con fuerza. ¿Quién está dispuesto a seguir adelante?, preguntó Amani, su voz resonando en la turbulencia. La mirada temerosa de algunos se mezclaba con la determinación de otros. La diferencia era palpable, como un hilo vibrante que conectaba sus destinos. El silencio se apoderó del lugar cuando, de repente, una luz intensa brotó del vórtice, iluminando las sombras y revelando los rostros de aquellos que habían caído. Las risas y los lamentos se entrelazaban en un coro casi celestial. En ese instante, Amani supo que la hora de la verdad había llegado. La historia estaba lista para desenrollarse ante ellos y, con ello, cada corazón estaba a punto de ser puesto a prueba, pero justo cuando la luz se volvía cegadora, un grito surgiendo de las profundidades resonó con fuerza. No están preparados para lo que viene. La bruma oscura se arremolinó a su alrededor, y en ese mismo instante, Amani comprendió que su viaje acababa de comenzar. ¿Estaban realmente listos para desenterrar secretos que cambiarían el curso de sus vidas? Una guerra de sombras y recuerdos se avecinaba, y el tiempo para decidir se agotaba. El viento se volvió gélido, envolviendo a Amani y sus compañeros en un abrazo helado que robaba el aliento. La luz del vórtice era deslumbrante, pero a medida que las imágenes danzaban en el aire, algo en el ambiente cambió. El suelo vibró más fuerte, pulsando como si tuviera vida propia, haciendo eco de un pasado que reclamaba su atención. Su historia era su nueva prisión. ¿Listos? ¿Estás seguro de lo que deseamos hacer?, murmuró un chico del grupo, su voz temblando de ansiedad. Amani lo miró, su mirada era un espejo de la incertidumbre que todos compartían. «Esto es más grande que nosotros», agregó, su voz temblorosa resonando con el peso real de la revelación que estaban a punto de desenterrar. Amani sintió como su corazón se hundía en su pecho. Pero había visto las sombras, había sentido el peso de la historia sobre sus hombros, como una capa que les cubría, y supo que no podían retroceder. «No tenemos otra opción», respondía, intentando encender la chispa de valentía que a veces se perdía en el rugido del miedo. «Debemos enfrentarlo, sin importar el costo». Las visiones del vórtice empezaron a cambiar, las imágenes de ceremonia se transformaron en algo más oscuro, una hecatombe de traiciones y ruinas. La risa alegre de sus antepasados se tornó en gritos de desesperación, desdibujándose hasta convertirse en lamentos. Amani se sintió atrapado en una vorágine de emociones, sus propias lágrimas se confundían con el torrente de paisajes lejanos donde la opresión y el sufrimiento eran constantes. En medio de ese caos, la figura etérea volvió a aparecer, su figura flotando en el aire, casi informe entre la luz y la sombra. Para llegar a la verdad, deben estar dispuestos a perder lo que jamás imaginaron tener. Su legado no es solo un fragmento de la historia. Es un camino lleno de sacrificios, advirtió, desbordando una tristeza infinita que golpeó a Amani, como si las palabras hubieran sido bombas cayendo sobre ellos. Un murmullo de horror surgió entre el grupo. La sombra de la figura pareció extenderse, cubriendo el espacio como una manta oscura. «Perder lo que no tenemos», susurró alguien, tratando de encontrar sentido al desconsuelo.
Nuestro pasado es doloroso, pero, ¿de verdad deberíamos sufrir más en busca de algo que podría rompernos? Las dudas comenzaron a corrernos, sus cuerpos inmóviles ante la tormenta de pensamientos que azotaban sus mentes jóvenes. El segundo grito desesperado de la voz familiar resonó de nuevo, más nítido esta vez. No lo hagan. Hay heridas que están destinadas a permanecer selladas. Cada revelación viene con un precio y es doloroso. Sin embargo, el ardor de Amani fue como un fuego en su ser. ¿Y si no exploramos la verdad y el futuro sigue siendo opaco? Si no enfrentamos esto, ¿cuál será nuestra historia? ¿Qué seremos en el futuro? Necesitamos un legado. La figura fantasmal asintió y de repente, la luz del vórtice se intensificó, su fulgor era deslumbrante, haciéndolos sentir pequeños y vulnerables. Las sombras comenzaron a girar en torno a ellos, dotando de forma y significado a sus ansiedades. Los ecos del pasado se mezclaban, convirtiéndose en relatos viscerales que palpitaban en la atmósfera pesada. Ante ellos, imágenes de sus antepasados aparecieron con claridad, sus rostros reflejaban orgullo, dolor y una lucha interminable por la reivindicación. Esto debe ser más que una simple búsqueda, gritó Amani, sintiendo una conexión profunda con cada uno de esos ancestros. La compasión y la ira se agolparon en su pecho. Es nuestra historia. ¿No desean saber de dónde venimos? De quiénes somos realmente. Poco a poco, los demás comenzaron a asentir, un murmullo de acuerdo fue creciendo, tratando de ahogar el miedo. Pero justo cuando una luz brillante parecía capaz de ahogar toda la oscuridad, un susurro helado atravesó el aire. Están jugando con fuego y el fuego consume. No habrá vuelta atrás. Amani se estremeció. ¿Qué significa eso? Preguntó, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. Las sombras se retorcieron, creando una imagen que llenó el aire de un temor palpable. Momentáneamente, la realidad se desvaneció, y Amani se vio proyectado en un escenario de guerra y catástrofe, como si fuera un atormentador despertar en una pesadilla. Su corazón se detuvo al reconocer en el fondo una figura familiar, desgarrando el velo de la ilusión, alguien a quien jamás hubiera esperado ver en ese contexto. Las luces comenzaron a parpadear, llenando el lugar con resplandores cegadores. ¿Qué secretos y sombras estaban dispuestos a enfrentar? La historia, en su forma más cruda, estaba a punto de revelarse, y cada decisión podía llevarlos más cerca del abismo o hacia la libertad que buscaban. ¿Qué haría falta para enfrentarlo? ¿Estamos dispuestos a rendirnos ante lo que descubramos? Amani se cuestionó, sintiéndose al borde de un precipicio que prometía una caída hacia lo desconocido. El último resplandor de luz lanzó un grito ensordecedor por la profundidad de su alma. Una verdad de vida o muerte se acercaba, y nadie sabía quién sobreviviría para contarlo. La oscuridad volvió a cobrar vida, danzando a su alrededor, y sintieron que la historia clamaba por ser escuchada. El aire se volvió denso, como si cada aliento pesado estuviese impregnado de presagios apagados y ecos olvidados. Amani sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un recordatorio constante de que estaban al borde de algo monumental. La luz del vórtice continuaba girando, arrojando fragmentos de visiones cada vez más inquietantes. De repente, las imágenes de guerra se desvanecieron y en su lugar, surgieron rostros familiares, figuras de su infancia. Amani sintió que el aire se le escapaba al ver a su abuela, cuya voz llena de amor y sabiduría siempre había sido un faro en su vida. ¿Por qué estás aquí?, se preguntó, luchando contra el llanto que amenazaba con desbordar. La abuela sonreía, pero en su mirada había un profundo dolor, una pena que atravesaba el tiempo. Debes escuchar, murmuró la figura, su voz vibrando en la atmósfera. Las decisiones que tomes hoy resonarán en el futuro. La verdad es un filo cortante. Precisamente lo que busques podría convertirse en tu perdición. Amani sintió que su estómago se anudaba. Esta no era simplemente una aventura de descubrimiento, era un viaje hacia el abismo, donde cada decisión podía ser letal. Con cada parpadeo, las visiones cambiaban, mostrando realidades crueles, sufrimiento, luchas, sacrificios. Se pudo ver a sí mismo, rodeado por sombras, perdiendo a quienes amaba. La angustia le ahogaba. Amani, gritó uno de sus compañeros, sacándolo de su trance.
Ara Farrer, su mejor amigo, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Debemos irnos. Esto no está bien. No sé qué hacen, pero no deberíamos seguir. No. Es aquí donde encontramos nuestras respuestas. Respondió Amani, la frustración ardiendo en su voz. Los demás estaban indecisos, algunos temblaban de miedo, otros intercambiaban miradas atemorizadas. No podemos rendirnos ahora. Estamos tan cerca. Las sombras comenzaron a acercarse como un manto oscuro, casi palpables, llenando el aire de un frío insoportable. Amani sintió que algo se rompía dentro de él, una chispa de valentía mezclada con un terror profundo. Si no lo enfrentamos, nuestro futuro estará condenado por siempre. Su voz resonó entre sus compañeros, intentando reunir el coraje que les faltaba. Una figura oscura emergió del vórtice, su forma era cambiante, difícil de distinguir. A medida que se acercaba, sus ojos brillaron como brasas encendidas. Miren lo que el pasado les ha traído. Miren lo que están dispuestos a sacrificar, dijo con una voz que retumbó como un trueno, trazando líneas dentro de sus corazones. ¿Qué sabes de nosotros?, preguntó Farid, su voz temblante, desafiando esa presencia amenazadora. Sé lo que son y lo que están destinados a ser. La historia nunca es gratuita, respondió la figura, dejando caer un silencio ominoso. Cada revelación, cada verdad, viene con un precio. ¿Están dispuestos a pagarlo? Amani sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Cada palabra resonaba como un eco ancestral que exigía su atención. Las visiones flotaban a su alrededor, cambiando cada vez más rápido, mostrándoles a sus antepasados en momentos de gloria, pero también en desesperación, atrapados en un ciclo sin fin de sufrimiento. Una oleada de calor y tristeza invadió su pecho. Debemos encontrar la manera de romper este ciclo, afirmó, su voz ahora un susurro decidido. ¿Pero a qué costo?, replicó otra voz, esta vez de Nayeli, que se enfrentaba al dilema moral que se cernía sobre todos ellos. Si el sacrificio incluye nuestras vidas, nuestros corazones, ¿cómo sabemos que la verdad vale eso? Las luces empezaron a titilar nuevamente, y Amani comprendió que el tiempo se les acababa. La decisión estaba trenzada en el aire, como un hilo de destino. No sé si encontraremos la salvación, pero sé que si no lo intentamos, jamás lo sabremos. De repente, la figura oscura se inclinó hacia ellos, su voz se convirtió en un susurro seductor. La oscuridad sabe más de ustedes de lo que creen. El costo siempre es mayor de lo que imaginan. ¿Listos para perderlo todo? Las luces estallaron en un último resplandor brillante, y Amani, aturdido, entendió que su historia, la de su familia y su legado estaban a punto de entrelazarse de manera irreversible. Pero, ¿qué lo aguardaba realmente en la oscuridad? ¿Serían ellos los héroes de su propia narrativa o caerían en el abismo? El aire se tornó aún más pesado, y en medio del caos, la verdad latía, esperándolos, oscura y seductora. Y mientras la negrura los envolvía, Amani tuvo que preguntarse, ¿estamos dispuestos a entrar y enfrentar lo que pueda salir de las sombras? La bruma se disipa lentamente. Amani y su grupo se encuentran en la entrada de Napata, las antiguas catacumbas que prometían respuestas. La luz tenue de torches revela un horizonte de piedras desgastadas por el tiempo, pero cubiertas de símbolos que brillan como ojos en la oscuridad. El aire es pesado con el aroma de ancianos secretos y promesas olvidadas, como un pacto que aún flota en el silencio. Este es el momento, murmura uno de los ancianos, su voz retumbando entre los ecos del pasado. Aquí es donde los vivos se encuentran con los muertos, y donde la verdad puede cambiar su destino. Amani siente una punzada en el pecho. No es solo miedo, sino una mezcla de anticipación y responsabilidad. ¿Qué peso hace el conocimiento de su historia? Sin pensarlo más, avanza con firmeza, guiado por una fuerza interna que parece haber despertado con el eco de las voces ancestrales. Los demás lo siguen, a pesar de su incertidumbre, como hojas llevadas por el viento. Al adentrarse hacia lo más profundo de las catacumbas, los murmullos de sus ancestros llenan la atmósfera. El valor que buscaréis no será gratuito, cada revelación se paga con un pedazo de alma, susurra una voz lejana, casi melancólica.
Estamos listos para lo que venga, Amani afirma, sintiendo la mirada de sus compañeros sobre él. Pero, ¿estaban realistas? Las visiones comenzaron a materializarse, imágenes palpitantes de su historia derramándose ante ellos. La grandeza de sus antepasados, los héroes que lucharon, pero también el sufrimiento y la opresión que han acompañado a su gente a través de los siglos. Recuerden lo que están buscando, advierte una figura envuelta en sombras, su rostro es un misterio. La verdad arañará su corazón y desnudaré a su comunidad. Cada declaración resuena con fuerza, una advertencia que sube por la columna vertebral de Amani. Pero el deseo de conocer es más fuerte que el miedo. Pasemos. No podemos quedarnos en las sombras, grita, la determinación alimentando su voz. Cuando finalmente alcanzan la sala central, las paredes parecen cobrar vida, pulsando como corazones viejos que laten, mientras una luz intensa rodea la figura central que podría ser su abuela. De repente, a su alrededor, los rostros de sus ancestros aparecen una vez más, ahora con más claridad. Hijo mío, nunca olvides quién eres. Este es el legado que llevas dentro, dice su abuela, su dulce voz entrelazada con energía ancestral. Amani siente que las lágrimas surgen de su interior. He venido aquí buscando el origen de nuestra historia. Pero esta verdad suena tan pesada. Cada lección aprendida viene con su propio sacrificio. Ahora, respira y pregunta con el corazón. La figura de su abuela se funde con las sombras de sus ancestros, impulsándole. Y así, con el corazón latiendo a 1000 por hora, Amani pregunta, ¿por qué sufrimos de esta manera, más allá del tiempo? Las respuestas fluyen como un río de recuerdos. Las injusticias sufridas, los poderes que han intentado borrarles, son reveladas no solo como hechos, sino como heridas. La voz de su abuela resuena una vez más, recordar es doloroso, pero también liberador. Si no abrazan su historia, estarán condenados a repetirla. De repente, un frío gélido invade la sala. ¿Realmente creen que pueden cargar con este legado? La figura oscura reaparece, bramando, ¿están listos para aceptar los sacrificios que exige la verdad? Amani se enfrenta a la sombra. Al enfrentarlo, podemos cambiar nuestro destino. No vamos a permitir que el pasado nos defina, sino que aprenderemos de él. Estamos dispuestos a luchar por nuestra historia. Las luces titilan y estalla un trueno ancestral resonando como símbolo de su desafío. Un viento ardiente arrastra las sombras, mientras las rivales del pasado se hallan dispuestas a ser confrontadas, la figura oscura parece aturdida. Entonces, un destello de luz resplandece en Amani, y siente el apoyo de su comunidad, tan fuerte que el aire tiembla a su alrededor. Juntos somos más fuertes. Ahora más que nunca, seremos los portadores de nuestra historia y los arquitectos de nuestro futuro. En ese instante, todo se clarifica. La figura. Que así sea, murmura la sombra, mientras comienza a disiparse, llevándose consigo el peso de las sombras que han oprimido su historia. Con cada susurro, la sala se ilumina un poco más. Las visiones se entrelazan, pero esta vez con una luz de esperanza. Amani siente el valor de sus ancestros fluyendo a través de él, y con cada paso, se siente más vivo. Vamos a forjar un nuevo camino, dice Amani, su voz resonando con la valentía de sus antepasados. Y así, junto a su comunidad, abandonan las catacumbas con una renovada esperanza. Ahora son conscientes del camino por recorrer, listos para enfrentar su historia, sin miedo a su legado, y con la certeza de que, juntos, pueden escribir un futuro brillante. Ahora, en un resplandor de luz, se adentran hacia la vida que han decidido construir, una vida donde la verdad ya no es un peso, sino un paso hacia la libertad. Gracias a todos por acompañarnos en esta travesía. Esto ha sido un viaje increíble. No olvides suscribirte inmediatamente para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas. Dale like ahora si te ha tocado el alma este final y llena la sección de comentarios con tus pensamientos y teorías sobre esta historia. También te pido que compartas instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.